Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de Aquelarre Matemático. En esta ocasión nos acompaña Jorge Rubén Cao y nos va a platicar de origami geométrico, papelitos y una extensión de campo. Adelante. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar les voy a contar un poquito la historia, muy brevemente la historia del origami. El origami es el arte japonés de doblar papel. Surge más o menos por ahí por el año 760, más o menos. Empezó a haber registro de samuráis que hacían figuras con tiras de papel para regalárselos a sus enamoradas. Origami viene de la palabra japonesa oru, que significa doblar, y kami, que significa papel, ¿no? La primera aparición que tuvo en Europa fue en un libro de arte, más o menos por el año 1400. Y hacia el año, a finales del siglo XIX, 1880 más o menos, un alemán, Feber, creo que se pronuncia, inventó el Kindergarten para los niños, jardín de niños, y entonces empezó a meter el proyecto de doblado de papel para enseñarles a los niños hechos geométricos básicos. En el año 1936, la matemática Margarita Piazzolla inventó un sistema de doblado de papel de manera que encontró la forma de resolver un polinomio de grado 3 dando un segmento unidad, entonces encontrar la solución de cualquier polinomio de grado 3. Durante los años 50 se empezó a popularizar una nomenclatura bastante estándar para entender el doblado de papel y que cualquier persona que viera un mapa de dobleces pudiera reproducir una figura. Y finalmente en 1991, en el primer encuentro de origami, First International Meeting of Origami Science, el matemático japonés Hideki Husita encontró que es cierto que se puede resolver un polinomio de grado 3 y se pueden hacer ciertas cosas curiosas con origami, que son bastante más poderosas. En aras de eso, Husita axiomatizó, propuso 6 enunciados completados por uno extra, que se llaman en conjunto los axiomas de Husita-Hattori. Es una lista de 7. Vamos a discutir brevemente los primeros 6 porque el 7 no es tan interesante. Y bueno, en el año 2004, me parece, el origamista inglés Robert Lang demostró que los axiomas son de hecho axiomas, es decir, que son independientes y no contradictorios entre sí. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de los axiomas. El axioma número 1, que es el que está aquí arribita, dice que dados 2 puntos, existe un doblez que los conecta. Evidentemente estamos entendiendo al doblez para sustituir el concepto de recta. Y de hecho el origami solo necesita un tipo de objetos primitivos, que son precisamente los dobleces. Entendemos a un punto como la intersección de dos dobleces. Bien, entonces el axioma número 1, para cualesquiera 2 puntos en el papel existe un doblez que pasa por ambos. Número 2, para cada par de puntos, perdón, existe un doblez que encima uno en el otro. Y si ustedes se dan cuenta, hasta aquí estamos bastante amigables con la geometría euclidiana normal, ¿no? Se parece mucho al enunciado de Euclides, por cada 2 puntos existe una única recta que los conecta, y pues básicamente lo que está haciendo es construir la mediatriz del segmento que une a P1 y a P2. El axioma número 3 me dice, dadas 2 rectas, L1 y L2, existe un doblez que encima una en la otra. Es decir, existe una de las bisectrices del ángulo formado por L1 y L2. Digo, es bastante evidente que este doblez no es único, ¿no? Las rectas conforman 2 ángulos, entonces existen las bisectrices de ambos ángulos, ¿no? Este otro de acá, dado una recta L1 y un punto L1, existe un punto que encima a la recta sobre sí misma y que pasa por el punto P1. Entonces el doblez es este que está acá, y encima la recta L1 sobre sí misma y pasa por el punto P1. Este es el axioma número 4. Finalmente, los más interesantes son estos de acá, en particular el sexto. El quinto axioma me dice, dado un punto P1 y una recta, dados 2 puntos P1 y P2 y una recta L1, existe un doblez que encima al punto P1 en alguna parte de la recta L1 y que pasa por el punto P2. Y ahora sí, el bueno, el más interesante, es este de acá. Dados puntos P1 y P2 y rectas L1 y L2, existe un doblez, este de acá, que encima al punto P1 en la recta L1 y al punto P2 sobre la recta L2. De estos dobleces podrían existir 1, 2, 3, 4 o ninguno, dependiendo de la configuración de las rectas y los puntos. Ahorita más adelante les voy a decir más o menos por qué, para que sea un poco más claro.
Y bueno, como les comento, el séptimo axioma no es muy interesante, entonces lo dejamos nada más así. Lo interesante del asunto es que, a pesar de que los primeros axiomas se dedican como a rememorar en otros términos la geometría euclidiana, el sexto axioma, y solamente el sexto axioma, es el que trae unas posibilidades más amplias que los de la geometría euclidiana. De hecho, a través del axioma número 6 logramos hacer cosas que la geometría euclidiana no hace, trisecar el ángulo y obtener la raíz cúbica de cualquier segmento. Obtener un segmento que representa la raíz cúbica de cualquiera otro. Eso es bastante interesante y es la razón, digamos, de todo este despapalle. Y bueno, a mí me gustan mucho los polígonos, entonces les quiero hablar un poquito de polígonos. A finales del siglo XIX, Carl Gauss y Pierre Bancel probaron que un n-ágono regular es construible con regla y compás si solo si n se factoriza como una potencia de 2 y un número primo de Fermat. Los números primos de Fermat son así: 2 a la 2 a la n más 1. Entonces, un número primo de Fermat, un número primo que tenga esta forma es un número primo de Fermat. Entonces, un polígono es construible con regla y compás si se factoriza en números primos de Fermat distintos y potencias de 2, porque tenemos posibilidad de bisecar ángulos con regla y compás, ¿no? Entonces, una pregunta que a mí me parece bastante interesante es saber qué tipo de polígonos se pueden construir, bueno, se pueden doblar, más que nada. Yo les alcancé a decir polígonos flexibles pues porque se pueden doblar, ¿no? Pues no les voy a decir cuáles, pero les voy a dar un pequeño ejemplo. El heptágono regular se puede construir doblando papel, y solo doblando papel, porque 7 es un número primo, pero no es un número primo de Fermat. Entonces, no se puede hacer con regla y compás, pero se puede hacer con origami. Y ya. Entonces, es construible con origami. No me da tiempo, creo yo, pero si alguien está interesado como en doblarlo, imprimí algunas instrucciones y traigo papelitos de colores por si alguien está como interesado, al final me dice y pues les regalo las instrucciones, ¿va? Y bueno, la parte algebraica es la más interesante. Entonces, ¿están familiarizados con la noción de extensión de campo? ¿Más o menos? Más o menos. Bueno, entonces, voy a pintarlo rapidísimo. Si F es un campo y es un subcampo de F, bueno, E es un subcampo de F, entonces vamos a decir que F es una extensión de campo de E. Entonces la vamos a representar así. ¿Vale? Y ya. Entonces, hay un teorema, me parece que es el teorema de Kronecker, que dice que si tú generas un polinomio en un campo pequeño, entonces existe alguna extensión de este campo que contiene a una solución de los polinomios en E, ¿no? Entonces, para fines prácticos lo que está diciendo es que todo polinomio tiene un campo todo campo tiene un campo de factorización que lo contiene. No podría ser el mismo, pero no necesariamente. Entonces, también Pierre Bancel demostró que todo número construible se puede ubicar en una extensión de los números racionales que tenga un grado 2. El grado se refiere a la dimensión del espacio vectorial que genera el campo E. Es decir, E se puede ver como un espacio vectorial sobre el campo E, y entonces el grado se refiere a la dimensión de ese espacio vectorial, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, como ya sabes, encontrar calcular la raíz cuadrada de un número con regla y compás, ¿no? Pero no la puedes ubicar como un número racional. Entonces, haces esta extensión de campo y lo puedes ubicar aquí. Esta extensión tiene grado 2, es el conjunto de todos los a más b raíz de 2, tal que a y b son racionales, ¿no? Racionales. Ahí está, sale. Ok, entonces puedes ubicarlos en campos de este tipo, ¿no? Entonces, cuando le quieres encontrar otra raíz cuadrada, pues le agregas esa raíz cuadrada y ya lo encuentras por ahí, ¿no? Y además puedes hacer cuentas con él. Este campo es el campo más pequeño que contiene a q y a raíz de 2. ¿Vale? Entonces empiezas a ubicar a todos los números ahí y todas las extensiones, como tienen grado 2 una sobre la otra, vas a empezar a generar grados de la forma 2 a la k. Entonces, eso fue lo que demostró Pierre Bancel. Todo número construible con regla y compás se puede ubicar aquí y viceversa. Todo número que esté aquí se puede dibujar con regla y compás. Y la pregunta es si podemos hacer lo mismo con los números construidos a través del origami. Entonces, una cosa bastante obvia es que si tú haces una extensión, voy a llamar C al conjunto de los números construibles.
Es decir, todos los números que puedo generar con regla de compás forman un campo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si yo tomo una extensión ahora de grado 3, digamos raíz cúbica de 2 de este campo, es obvio que todo número que esté aquí lo puedo construir con origami, ¿no? Porque el origami me permite trisecar ángulos y calcular raíces cúbicas. Entonces puedo calcular la raíz cúbica de cualquier número complejo, por obra y gracia del teorema de De Moivre, ¿no? Entonces, la pregunta es al revés. Si el origami construye números que no pertenezcan a este tipo de extensiones. No sé, de pronto a lo mejor el origami puede construir la raíz quinta de alguien, o pi, no sé, pues la respuesta es no. No se puede, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco esa razón. Entonces, les voy a hablar un poquito de las fórmulas generales. Conocen ya la fórmula del chicharronero, seguramente. Y seguramente también sabrán que existen fórmulas generales para resolver polinomios de grado 3 y de grado 4. Son las fórmulas de Cardano y de Descartes. Aquí se las presento. Las soluciones de un polinomio mónico de grado 3 están dadas por esta cosa horrible. ¿Sale? X es igual a U más B menos A tercios. Y U y B son estas dos cosas, ¿no? Entonces, variando los signos, obtengo las tres soluciones del polinomio. Esta es la fórmula de Cardano. Y la fórmula de Descartes para polinomios de grado 4 están dadas por esta. Las primeras dos soluciones con esto y las segundas dos soluciones con esto. Y esta A mayúscula que está aquí es la solución de este polinomio de grado 6. Si notan bien, este polinomio es de grado 6, claro, pero es bicúbico, no tiene términos de grado impar. Entonces, si hago una sustitución sencilla, alfa cuadrada es igual a A cuadrada, entonces puedo resolver como un polinomio de grado 3, remitiéndome a la fórmula de Cardano, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo toda esta barbaridad? Porque si ustedes se fijan bien en la forma que tienen las soluciones, involucran solamente raíces cuadradas y raíces cúbicas. ¿Esto qué significa? Que puedo, efectivamente, como decía Margarita Piazzolla, obtener la solución de cualquier polinomio de grado 3 o de grado 4 usando técnicas de origami, ¿no? Y bueno, ¿y todo eso por qué? Lo que yo quiero hacer ahora es controlar el funcionamiento de los axiomas de origami, en particular del axioma 6, que es el que mete ruido, ¿no? Entonces, para eso voy a apalancarme primero del axioma 5. Sale. Entonces, el axioma 5 que me dice, tengo un punto P1 y un punto P2 que está acá, y entonces existe un doblez que encima a P1 sobre esta recta L1 y pasa por P2, ¿no? Entonces, este doblez que pasa, que es este rojito de acá, es exactamente una recta tangente, es decir, si uno va deslizando el punto P2, una vez que ya lo encimó sobre la recta, lo va deslizando, perdón, el P1, lo va deslizando a través de esta recta, entonces esta recta rojita va a variar. Y va a ser exactamente la recta tangente a una parábola. Esa parábola es la parábola que tiene como foco a P1 y como directriz a la recta L1 que ya estaban dadas, ¿no? Entonces, eso es sencillo y podemos interpretar al axioma número 5 de esa manera. ¿Esto por qué? Porque el axioma 6 se parece bastante. El axioma 6 hace lo mismo para dos puntos y dos rectas al mismo tiempo. Entonces, el punto P1 se encima sobre la recta P1 y a la vez el punto P2 se encima sobre la recta P2, ¿no? Entonces, lo que estoy consiguiendo acá es una recta tangente común a dos parábolas, ¿no? Y bueno, esta es la razón de que puedan existir 1, 2, 3 o 4 o ninguno, ¿no? Si las parábolas están una dentro de la otra, pues no existe ninguno. Entonces, depende de la configuración que tengan los puntos y las rectas dentro del plano. En general, pueden existir hasta 4 rectas tangentes a dos cónicas distintas, ¿no? Y ya, entonces, ahora sí, lo último al respecto de esto. Lo que yo quiero hacer es tomar las cónicas duales de esas dos parábolas. Entonces, obviamente la cónica dual de una parábola es también una cónica y además esa recta tangente común que va a existir se transforma en una intersección de las dos cónicas duales, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer es justamente tratar de ubicar dónde se intersectan los puntos y esa intersección de puntos la voy a tratar a través de sustituciones y lo que voy a obtener es un polinomio de grado 4 o 3 y ya, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que puedo controlar el funcionamiento del axioma 6 a través de solamente intersecciones de cónicas. Y las intersecciones de cónicas se pueden encontrar solamente resolviendo polinomios de grado 3 o 4. Entonces, ya está, ¿no? Lo que hemos dicho es exactamente que todo número en una extensión de este tipo se puede ubicar dentro de los números de origami
Y todo, viceversa, todo número que se pueda generar a través del origami como segmento de recta se pueden ubicar en un campo de grado 3 a la k como extensión de los números construibles. De grado 6 si lo quieren hacer desde los racionales, ¿no? Y bueno, eso es bastante interesante. En internet por ahí lo llaman conic constructible numbers, pero cuando yo empecé a hacer esto, la verdad es que estaba medio güey y no sabía dónde buscar. Entonces diseñé el campo y le puse campo de los números flexibles y pues me gustó el nombre y se lo dejé. Entonces le llamo a este campo campo de los números flexibles, es decir, el campo de todos los números que se pueden generar como segmentos de recta a través de los axiomas de origami. Una cosa más. Cabe decir que el origami que tratan los axiomas de Husita-Hattori se denomina one-fold origami. Quiere decir que haces un doblez y para efectuar el siguiente doblez tienes que desdoblar el papel antes de hacerlo, no puedes encimar dobleces. Una cosa curiosa es que si tú tomas origami trifold, es decir, que puedes encimar hasta 3 dobleces, sí puedes construir la raíz quinta de algunos números. No sé por qué, pero sí se puede. Y ya, ¿no? Entonces, bueno, les quería mostrar acá unos proyectos bastante sencillos que se pueden hacer con origami, que es bastante visual y bastante educativo. Para empezar, pues, se puede demostrar de manera más o menos fácil la fórmula del área del triángulo. Entonces, tienes un triángulo y trazas una altura y doblas con respecto a esa altura y luego lo doblas acá y luego acá. Y entonces lo que te queda es un rectángulo y, pues, suponiendo que sabes calcular el área de un rectángulo, puedes deducir el área la fórmula del área de un triángulo. También funciona cuando la altura del triángulo es externa, ¿no? No siempre puede ser interna, pero el proceso es similar cuando la altura es externa. Y teoremita bastante interesante que no lo he demostrado. Tienes un triángulo y trazas todas las bisectrices de los ángulos internos y entonces los doblas de manera interesante y... entonces queda algo así y la meta es demostrar que estos 3 puntos, es decir, los vértices doblados hacia arriba del triángulo son colineares, ¿no? No lo he demostrado, se ve bastante sencillo, bastante divertido, pero pues no lo he intentado. Si alguien lo intenta y lo logra, mándeme un correo y lo invito a una comida con la tía Ali, ¿no? Y pues ya, hay bastantes cosas interesantes por hacer en el origami, tanto dentro del origami más matemático, porque los matemáticos tomamos por asalto todo lo que encontramos, ¿no? Entonces tomamos el origami por asalto, y hay muchas cosas interesantes que hacer dentro de la parte matemática. Hay gente tratando de doblar el espacio o cosas así, ¿no? Pero también dentro del origami más recreativo hay bastantes cosas chidas, ¿no? Yo me dedico un poco a hacer figuras de origami. Estoy empezando con teselaciones planas y tengo por acá una teselación cúbica. Se llama Squarespaceness. También es una teselación cúbica. Todos los anteriores son piezas de un solo pedazo de papel. Son bastante interesantes. Y en términos de origami modular, es decir, varias piezas formando una sola figura, pues me he dedicado a hacer algunas estrellas. La anterior no sé cómo se llama, esta se llama Fuegos Artificiales y esta se llama Freiburg-Stern, está bastante bonita. También me gustan mucho los sólidos platónicos, entonces por acá está un tetraedro y un tetraedro estrellado, varios hexaedros, cubitos, y octaedro, más octaedro, dodecaedros y dodecaedros estrellados, y icosaedros y icosaedros estrellados, que me gustan bastante. Me gusta bastante el origami modular. Y por último estoy ahorita con la cosquilla de diseñar todos los poliedros arquimedianos, que son casi todos truncamientos de los poliedros platónicos. Entonces, no me acuerdo de quién es truncamiento, es el rombicuboctaedro mayor. Es truncamiento del icosaedro. Tiene triángulos y pentágonos en las caras. Es truncamiento también del icosaedro. Tiene hexágonos y pentágonos en las caras. No me acuerdo de quién es truncamiento. Tiene triángulos y cuadrados. Es truncamiento del octaedro. Tiene cuadrados y hexágonos en las caras. Y de acá es el truncamiento del tetraedro. Entonces le quedan caras hexagonales y caras triangulares. Entonces, ya encontré módulos que me permiten doblar todos los poliedros arquimedianos, no los he hecho todos, pero estoy en eso. Y ahora lo que estoy persiguiendo es tratar de hacer todos los poliedros de Catalán, que son los duales de los poliedros platónicos. Perdón, de los poliedros arquimedianos. Y otras cosas interesantes. También me ha interesado, como les digo, bastante en las teselaciones, que son pues bastante interesantes. Y pues eso sería todo.
¿Cuál sería el problema de, por ejemplo, si haces como un cisne de origami, calcular sus posibles extensiones? No entiendo. O sea, que dijiste que solo se podía doblar como una vez, ¿no? Ajá. Para poder calcular esos números que puedes construir. Ajá. Y eso les asocias a una extensión de campo, ¿no? Ajá. Si encima dobleces, ¿cuál fue el problema? El problema es que se empiezan a descontrolar demasiado las posibilidades que tienes y no alcanzas como a contar. Bueno, según yo es más o menos el problema. No alcanzas como a contar todos los segmentos que se pueden construir controlando los dobleces, ¿no? Te digo que se sabe que se puede construir una raíz quinta si tienes origami de 3 dobleces, pero no se sabe por qué. O sea, solo se tiene ahí y se demuestra que es correcto, pero no se sabe cuál es la medida en la que puedes, cuántos dobleces tienes que encimar para conseguir ciertos números, ¿no? Pues si no hay más preguntas, te agradecemos de nuevo, Jorge. Gracias. Y tenemos una dinámica para que alguien del público se gane una taza. Entonces puedes hacer una pregunta o algo. Ajá, bueno, aquí va. Bueno, por ahí no me acuerdo en dónde está, pero por ahí dije que se puede resolver el problema de la duplicación del cubo usando origami. ¿Cómo se imaginan que sería? Que obviamente es no se puede resolver con... ¿Cómo que duplicar el cubo? Dado un cubo, digamos de volumen 1, tienes que construir un cubo que tenga el doble de volumen. Entonces tienes un cubo de volumen 1, tienes que construir un cubo de volumen 2. ¿Cómo sería? ¿Dónde anda? Bueno, ya lo perdí, pero por ahí anda. ¿Nadie? Aquí está. ¿No? ¿Cuál sería el problema de obtener la raíz de un cubo? ¿No? Quieres que tenga volumen 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto deberían de medir sus lados? Ajá, raíz cúbica de 2, ¿no? Entonces su volumen sería 2, doble el cubo original. Y ya. ¿Ya? Ok, bueno, entonces te agradecemos de nuevo. Gracias. Sí, que pregunte otra. ¿Otra cosa? ¿Más fácil? ¿Qué pregunto? ¿En qué año se presentaron los axiomas de Hosita Hattori? Eso también lo dije. 1920. Más. Sí. Perfecto. Felicitaciones. Ok, muy bien. Te agradecemos, Jorge. De nada. Pues te entregamos reconocimiento. Por parte de la que te agradecemos. De nuevo, un aplauso. Vale. Gracias.